Proverbios, un libro maravilloso, un libro con mucha verdad, un libro con mucha practicidad, un libro que nos enseña cómo debemos vivir, cómo debemos andar, cómo debemos comportarnos, ¿cierto? Muchas veces uno en la escritura se encuentra con doctrina, ¿cierto? Y está bien, está perfecto. Pero muchas veces nos cuesta entender a Pablo quizás, nos cuesta ahí entender a los profetas. Pero déjeme decirle que no hay nada confuso en la escritura. Nuestro Señor Jesús resumió todos los mandamientos en dos. Amarás al Señor y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces nos damos cuenta que la escritura tiene doctrina, pero también tiene mucha vida práctica. ¿Ya? Toda esa doctrina se ve reflejada en cómo nosotros vivimos, en nuestra fe, en nuestra conducta, en cómo nosotros obedecemos a Dios. En el libro de Proverbios vemos esa parte práctica, ¿ya? En cada aspecto de nuestra vida. Cómo yo me comporto, cómo yo me muevo, cómo me comporto en mi hogar, con mi familia, en mi matrimonio, en mi trabajo, cómo yo me muevo delante del Señor, cómo yo le sirvo, ¿cierto? Y muchas otras cosas. Y el día de hoy vamos a ver el capítulo 10, del 19 al 21, y el texto tiene que ver con nuestra lengua, una lengua guiada por Dios. Y creo que es algo que nos pega a todos, que nos choca a todos. Y le pido al Señor que nos desplume, de verdad, que nos desplume. Porque muchas veces eh, fallamos al Señor, fallamos a nuestro prójimo, fallamos a nuestro pastor, le fallamos a nuestro hermano, le fallamos a nuestra hermana. Simplemente con nuestras palabras, con las palabras que yo decido ocupar, porque salen de mi boca, ¿cierto? Yo escojo mis palabras, yo escojo cómo hablo de mi hermano, yo escojo cómo hablo de mi pastor, yo escojo cómo me quiero referir al resto. Y en este aspecto muchas veces fallamos, hermano. Muchas veces en este aspecto fallamos, porque nuestra lengua es pequeña, muy pequeña, pero es poderosa y puede incendiar un bosque con las palabras que salen de nuestra boca. Le vuelvo a decir, un miembro tan pequeño, pero que puede hacer tanto mal. Podemos destruir a alguien, podemos hacer que alguien caiga a través de nuestras palabras, hermano. Nosotros como creyentes alabamos al Señor, cantamos a su nombre, le decimos gloria a Dios y gloria a Dios para siempre. Pero así con la misma boca, con la misma lengua que le alabamos, con la misma lengua, hermano, con la misma boca, hablamos mal de nuestro hermano. Con la misma boca que exaltamos al Señor, con la misma boca hablamos mal del otro. Vamos a leer el texto. Proverbios capítulo 10, desde el 19 al 21. Proverbios 10, del 19 al 21. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Perdón. Ahora sí. Está atento, está atento. Bien. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Plata escogida en la lengua del justo, mas el corazón de los impíos es como nada. Los labios del justo apacientan a muchos, mas los necios mueren por falta de entendimiento. Ahí sí, perdóneme, por favor, perdóneme. Hermanos, nos damos cuenta que este pasaje muestra una verdad tan grande, pero una verdad incómoda. Porque, le vuelvo a decir, nos pega y nos pega duro. Y nos tiene que pegar, porque así es la palabra del Señor. Debe haber un arrepentimiento, debe haber un cambio, debe haber un impacto de la palabra del Señor en nuestra vida. Y nosotros debemos rendirnos a la palabra, no al predicador de turno, sino a la palabra, porque el Señor está hablando. Y el Señor bendice a aquel que bendice con sus palabras, que bendice con su boca. Pero dice muchas cosas en contra del que usa su lengua para maldecir, para destruir, para hablar mal del otro. ¿Cierto? La verdadera sabiduría, hermano, no está en la multitud de las palabras que podamos decir, sino en cómo nosotros usamos esas palabras. Yo le puedo recitar toda la Biblia, le puedo recitar muchos versículos bíblicos, pero eso no habla de sabiduría. Mi vida, cómo yo me comporto, cómo yo hablo del otro, sí muestra a alguien sabio, sí muestra a alguien maduro, sí muestra a alguien que ha alcanzado cierto crecimiento espiritual.
Pero alguien que todavía no ha entendido estas cosas y sigue en lo mismo, hermano, es un creyente que está estancado. Es un creyente que está apagado. Es un creyente que no ha avanzado, que no ha entendido estas verdades de Dios. Y así como el adulterio, la fornicación es pecado, la mentira también. Murmurar también. Chismear también. Porque eso causa división en el mismo pueblo de Dios. Y causa mucha división. El peligro de la abundancia en las palabras. Vamos a leer Santiago capítulo 3 del 1 al 12. Dice así Santiago: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. ¿Se da cuenta de las comparaciones que está haciendo el texto? Habla de los caballos. ¿Los caballos tienen fuerza? Mucha fuerza. Pero ¿qué pasa cuando un caballo es amansado? ¿Sigue teniendo la misma fuerza? ¿La misma potencia? Sí, pero está domado, está bajo control. Pone también de ejemplo los barcos, las naves. Naves tan grandes, tan toneladas y toneladas, pero son dirigidas por un pequeño timón, ¿cierto? La hacen para allá y se va para allá. Para el otro lado y se va para el otro lado. La lengua es exactamente lo mismo, hermano. Es pequeño, pero tiene mucha potencia, tiene mucha fuerza. Y si no la sabemos ocupar bien, vamos a ser literalmente como un caballo desbocado. Literalmente como un barco sin timón, que a la larga se va a estrellar y va a hacer mucho daño. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella, mire, bendecimos al Dios y Padre. ¿Usted bendice al Señor? Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Tremendo. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Imposible. No se puede, ¿cierto? Hermanos míos, ¿acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. ¿Se da cuenta la tremenda verdad que habla el Señor sobre nuestra lengua? Sobre las palabras que nosotros decidimos ocupar. Hermano, es tremendo, de verdad que es tremendo. Y le pido al Señor que esta palabra pueda calar en cada uno de nosotros. Pueda calar en cada uno de nosotros. Porque en la iglesia hay divisiones. En la iglesia hay murmuraciones. En la iglesia hay pleito entre hermanos. No debería ser así, pero está. Es una realidad, no lo podemos ocultar. Pero el Señor en su misma palabra nos enseña cómo proceder, qué hacer. Ve con tu hermano, habla, soluciona, edifica, restaura. ¿Cierto? Pero muchas veces nosotros mismos, los que no estamos involucrados en el problema, nos dedicamos a esparcir y a esparcir y a esparcir, a llevar y a traer, a hablar acá, a comentar allá, a comentar con el hermano, a comentar con la hermana. Y ni siquiera fuimos los protagonistas del conflicto.
Hermanos, muchas veces hacemos la pega del diablo. Porque el hermano y la hermana que tuvieron el conflicto se van a restaurar. Pero ¿qué va a pasar con el resto que se dedicó a hablar y hablar y hablar? Santiago 1:19 dice, todo hombre, mujer también por supuesto, sea pronto para oír y tardo para hablar. Y el llamado es claro, hermano. Somos llamados a aplicar esta sabiduría. Somos llamados a aplicar las verdades de Dios. Somos creyentes, somos discípulos del Señor, somos luz, somos sal, somos ciudadanos del reino, somos hijos del Rey. Y muchas otras cosas que el Señor nos concede. Pero un ciudadano del reino tiene un comportamiento que lo define. Un ciudadano del reino tiene una conducta que evidencia que ha sido restaurado y salvado por Dios. ¿O no? El Señor no nos salvó para seguir de la misma manera. El Señor no nos sacó del lodo para nosotros volver y revolcarnos en el mismo lodo, en la misma inmundicia. El Señor nos salvó, nos rescató, nos cambió nuestra ropa, nuestros vestidos, nuestro calzado, nos dio anillo y nos besó. Pero no para volver a ser los mismos, sino para ser transformados, para ser cambiados a la imagen de su Hijo. ¿Qué pasa muchas veces en la iglesia? ¿Qué pasa muchas veces con nosotros mismos? Llevamos una vida de iglesia, llevamos una vida de congregación, pero nos gusta. Después por allá, nos gusta. Y así vamos. Eso es pecado, hermano. Se lo digo. Eso es pecado. Nos fuimos llamados a hablar del hermano. Saquémonos eso de la mente, saquémonos esa mentalidad de tener que hablar de otro, de tener que juntarme y hablar de otro. No vamos a juntarnos para hablar de las cosas que han pasado, para ponernos al día. Hermano, tengan cuidado. Hay tantas verdades de qué hablar, tantos versículos que podemos comentar, tantas exhortaciones que podemos darnos mutuamente. ¿Por qué hablar del hermano? ¿Por qué hablar de la hermana? ¿Por qué hablar del pastor? ¿Por qué dedicar nuestro tiempo a eso? ¿Por qué permanecer en la mugre? ¿Por qué permanecer en la inmundicia? Así como el perrito, perdón que se lo diga así, vomita y se come su propio vómito, es cuando nosotros practicamos el pecado. Así como el chanchito que lo lavamos y lo dejamos bien brillosito, bien rosadito, lo soltamos y se vuelve a revolcar. Asimismo somos nosotros cuando volvemos y volvemos y volvemos a lo mismo. Examinemos nuestra vida diaria. ¿Hablamos más de lo que escuchamos? ¿Me dedico más a oír, a escuchar de lo que hablo? En conversaciones familiares, laborales o en la iglesia, ¿edificamos o desgastamos? Que muchas veces, hermano, nuestro mal comportamiento con nuestras palabras, malgastamos al resto. Malgastamos. Póngase en el lugar del pastor un segundo y piense cuántos problemas le hemos dado solo con nuestras palabras. El silencio sabio muchas veces honra más a Dios que 1000 palabras vacías. Hermano, Proverbio está lleno, tiene muchos versículos en cuanto a esto. La sabiduría, el concepto de sabiduría. No lo vea como algo inalcanzable, véalo como algo práctico. Usted cuando venga alguien con un chisme, con una noticia, como lo quiera llamar, y usted le dice, calle, no voy a hablar, usted está siendo más sabio que alguien que quizá se sepa toda la Biblia, evangelice, enseñe, predique y esté hablando mal de otro. Y no tengamos miedo, no tengamos temor de decir basta, de decir cállate, no tengamos temor.
Porque así como unos tienen la libertad y se sienten en la libertad de hablar de otro que no está presente, ¿por qué uno no tiene la libertad de decir, cállate? Créanme que haríamos menos daño, edificaríamos más. Digamos, oremos mejor. Si el hermano tiene un problema, lo llamo. ¿Cómo estáis? ¿Te puedo ayudar en algo? Y así muchas otras cosas que podemos hacer en mes de sentarnos, de sobarnos las manos, de servirnos un té y empezar. Versículo 20 de Proverbios, perdón. 10:20. Sí. Así como hay lenguas o hay bocas que esparcen veneno por todos lados, también hay lenguas que le dan la gloria al Señor. Y creo que es bueno reconocerlo. Plata escogida en la lengua del justo. Hasta ahí. Plata escogida en la lengua del justo. La lengua del justo, hermano, tiene valor porque fluye desde un corazón que ha sido renovado. La lengua del justo nace desde un corazón que ha sido transformado por Dios, que ha entendido las verdades del Señor. No es solo autocontrol, y quiero que quede claro, no es autocontrol, es un corazón transformado por el Señor. Yo me puedo medir mis palabras, pero tarde o temprano siempre va a estar el pecado en mi corazón. Pero si yo me dejo transformar por el Señor, voy a parar eso. Cuando venga, y va a venir, voy a parar eso. Y lo voy a parar de verdad. Ni siquiera voy a ser un oyente que guarda silencio. Porque debemos ser sabios, hermano. Debemos ser muy sabios. Yo no soy sabio si elijo callarme, pero igual estoy escuchando ahí. Ahí. No. Debo callar, pero tengo que hablar si es necesario. Pero hablar verdad. Jesús enseñó lo siguiente en Mateo 12:34. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hermano, las palabras que nosotros usemos, todo lo que salga de nuestra boca es solamente el reflejo de nuestro corazón. Si yo hablo maldad, si yo hablo perversidades, si yo hablo mal del otro constantemente, es un reflejo de que hay maldad en mi corazón. Simplemente un reflejo de mi corazón. No lo digo yo, lo dice el Señor, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Cristo es nuestro ejemplo perfecto de alguien que habló verdad, de alguien que habló justicia, de alguien que no ocupó su lengua, su boca, sus palabras para hacer daño. Al contrario, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Exhortaba, enseñaba, levantaba, daba ánimo. ¿Cierto? ¿Somos discípulos de Jesús? ¿O somos hijos del diablo? Jesús habló verdad, con gracia. Y cayó cuando fue acusado injustamente, imagínense. Isaías 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Hermano Jesús, usted conoce la historia de Jesús, fue acusado injustamente. ¿Le han hecho algo malo a usted? ¿Han hablado en contra de usted? ¿Le han hecho algo malo en su vida? ¿Cómo hemos reaccionado? Nos enfuscamos, ¿cierto? Nos ponemos rojos, queremos ir al choque, a pelear. Y es verdad, porque nos tocaron la fibra, porque hablaron de mí, porque hablaron de mi familia. ¿Y quién te crees tú para hablar de mí? ¿Cierto? Pero Jesús, que fue acusado injustamente, ¿pudo haber hablado? Pudo haber hablado. Pudo haber enviado una legión de ángeles para que lo sacaran de ahí. Lo pudo haber hecho. ¿Pero qué eligió él? Callar. Callar, hermano. ¿Por qué muchas veces no escogemos lo que hizo Jesús? ¿Por qué muchas veces no seguimos su ejemplo?
Y nos dedicamos a esparcir y a esparcir y a hablar y a hablar. Hermano, el Señor no necesita nuestra opinión. El Señor no necesita tu opinión de lo que sucede, de lo que pasa en la iglesia. Hermano, de verdad. El Señor necesita personas sabias. El Señor necesita personas que resuelvan. El Señor necesita personas creyentes, llenos de amor, llenos de justicia, llenos de fruto. Hermano, cuando seamos llenos de fruto, llenos del Espíritu Santo, llenos de Cristo, ahí hablemos. Ahí abramos nuestra boca. Ahí levantémonos con toda la valentía y hablemos. Pero antes de eso no, porque lo único que vamos a hacer va a ser destruir. Lo único que voy a lograr va a ser destruir a mi hermano, en vez de levantarlo, en vez de restaurarlo. Falta llenura en la iglesia. Me falta llenura, te falta llenura del Espíritu. Jesús habló tantas palabras de vida, tantas palabras de bendición, hermano, tantas palabras llenas, pero llenas de sabiduría, tanto amor, transmitió Jesús con sus palabras. Y nosotros muchas veces estamos al debe. Jesús iba y decía, vete, pero no peques más. Corregía, pero con amor. Muchas veces Jesús enseñaba a sus discípulos y les decía hasta 70 veces 7. No los trató mal, les enseñó, les habló. El sermón del monte, las palabras del Señor. Bienaventurado el varón, bienaventurado aquí, bienaventurado allá. ¿Se imagina que cada vez que abramos nuestra boca, hermano, salga verdad? Como lo hizo Jesús. ¿Se imagina cada vez que haya un conflicto en la iglesia, nos levantemos en el Señor y hablemos verdad como le habló Jesús? ¿Seguirían los conflictos? ¿Seguirían escalando quizás? ¿Se solucionarían más cosas? Yo creo que sí. Y creo que todo se traduce a que nos falta más de Cristo. Todo se traduce a que nos falta entregarnos más al Señor. Si yo soy un creyente que se entrega a la murmuración, es porque me falta más de Cristo. Nos falta más de Cristo. Falta que Cristo sea formado en nosotros. Falta que ese fruto se evidencie en nuestra vida. ¿Cómo te conoce el resto? ¿Cómo te podrían describir los hermanos? ¿Como alguien chismoso? ¿Como alguien que le gusta hablar? Hermano, o te conocen como alguien que transmite amor, que transmite paz, que da un buen consejo bíblico. Y eso es una realidad, hermano, que sucede en la iglesia. Y le digo, júntese, llame, visite a aquel que usted sabe que le va a edificar. Porque si yo voy donde sé que hay murmuración, es porque me gusta y quiero participar. Y no hay que ser profeta para darse cuenta dónde hay murmuración y dónde no. Si yo voy a visitar, ya sea lo que voy, así que tengamos cuidado con nuestras decisiones. Tengamos cuidado con cómo nosotros llevamos nuestro evangelio. Solo en Cristo podemos tener una lengua verdaderamente justa. No se trata solo de hablar mejor, sino de ser transformados. Pidámosle a Dios que cambie nuestro corazón y nuestras palabras cambiarán. No le pidamos que refrene nuestra lengua. No le pidamos que cambie nuestras palabras. No les pidamos que cierre nuestra boca. Pidámosles que cambie nuestro corazón. Porque cuando el Señor cambia el corazón, cambia nuestra boca, cambia nuestras palabras. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si no está Cristo en nuestro corazón, solamente va a salir maldad. Pero si está Cristo siendo formado en nosotros, y yo le doy el espacio y le doy las riendas de mi vida, de mi corazón, créame, hermano, que va a salir bendición. Y algo tremendo, hermano, porque cuando alguien en la iglesia necesita un consejo, usted va a estar ahí para poder ayudar. Y créame que es súper necesario. Cuando hay alguien abatido, cuando hay alguien destruido, cuando hay alguien en el piso,
y puede ser cualquiera de nosotros, hasta el pastor, es bueno que otro hermano esté lleno del Señor y ocupe sus palabras para restaurar, para orar, para levantar, para edificar. Creo que el Señor quiere eso de cada uno de nosotros, ¿cierto? Versículo 21. Los labios del justo apacientan a muchos. El 21 de Proverbios, perdón. Proverbios 10, 21. Los labios del justo apacientan a muchos. ¿Eres justo, hermano? Amén. ¿O eres necio? Proverbios hace esa comparativa. Los justos del Señor y los necios. ¿Somos justos? Amén. Las palabras del justo alimentan. Las palabras del justo guían. Las palabras del justo fortalecen al otro. Son como un pastor que nutre a su rebaño. Hermano, no necesitamos ser un pastor de una iglesia para poder edificar a otro, para poder enseñarle a otro, para poder levantar quizá espiritualmente a otro. El Señor te va a usar a ti, me va a usar a mí, pero debemos estar preparados para poder entregar una palabra que edifique de verdad. No mi consejo, no lo que yo piense, no lo que yo crea, sino lo que el Señor tenga para esa persona. Le vuelvo a decir, hermano, tenemos poder en nuestras palabras. Tenemos mucho poder en nuestras palabras. Y leímos también el capítulo 3 de Santiago. Y el capítulo 3 de Santiago comienza hablando a los maestros. Dice que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué cree usted? Y después de eso habla de la lengua. Después de eso habla del fuego. ¿Por qué cree usted? Porque una persona que está delante puede ser el pastor, puede ser un maestro, puede ser un predicador, puede ser cualquier persona que Dios ponga por delante. Tiene mucha responsabilidad con sus palabras. Y el que está delante tiene el poder, a través de las palabras, de edificar o de destruir. Nuestras palabras influencian mucho, mucho, hermano, para bien o para mal. Tus palabras pueden influenciar a otros. ¿Tus palabras, hermano, disipulan? ¿Haces discípulos? ¿O tus palabras desvían? ¿Tus palabras destruyen? ¿Pides perdón muy seguido por tus palabras? ¿Te arrepientes constantemente por el mal uso de las palabras que usamos? Eso es una señal, hermano. Es una señal de un corazón que no ha sido transformado totalmente. ¿Animas a los débiles? ¿Corriges con amor? ¿Evitas la murmuración? Son palabras que debemos hacernos, a nosotros mismos. ¿Están esas verdades en mi vida? ¿O simplemente me entrego? Debemos tener mucho cuidado, hermano, con nuestras palabras, con quién estamos, con quién nos juntamos. Debemos tener mucho cuidado. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Y acá, hermano, entramos en lo que es perfecto para nosotros, que es Cristo. Cristo es nuestro mayor ejemplo. Cristo es nuestro mayor ejemplo de verdad. Si necesito un referente, si necesito a alguien a quien imitar, debemos imitar a Cristo. Debemos verlo a Él, cómo se comportaba, qué hacía, qué decía, cómo reaccionaba. El Señor nunca perdió el control, nunca se ofuscó. Siempre hizo todo con mucha sabiduría. Hermano, y eso es tremendo. A mí me encanta leer los evangelios en las partes cuando los fariseos intentaban como pillar a Jesús y Jesús siempre les respondía y los dejaba callados. Los dejaba callados. El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Qué hicieron todos? Callados. Soltaron las piedras que tenían y se fueron. ¿Los trató mal? ¿Les gritó?
No, fue sabio y escogió bien sus palabras e impactó a los demás. Y así, en muchos otros ejemplos, Jesús fue ejemplo de cómo nosotros debemos hablar, de cómo nosotros debemos dirigirnos a los demás. Y el enfoque final, hermano, no es moral. Aquí no debemos ser moralistas, no es ser mejores personas, no. Nuestro enfoque es redentor. Nuestro enfoque es cristocéntrico. Si yo me dejo transformar por Él, que Él abunde en mis palabras, que Él abunde en mi corazón, que Él esté dentro de mí de tal forma que cuando yo hable Cristo y no hable Ignacio. Como siempre decimos, que Ignacio se calle, que se corte la lengua y que Cristo pueda hablar, que Cristo pueda, ¿cierto?, salir. En la cruz, Jesús no maldijo a quienes lo estaban matando. ¿Se acuerda? ¿Qué haría usted si alguien viene y le pega un buen, ¿cómo le dicen? No sé, un coscacho, un combo. ¿Qué haría usted? ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué haría usted si usted va caminando en la calle y viene alguien por atrás y lo empuja para caminar más rápido todavía? ¿Cómo reaccionaríamos? Yo sé que usted se ríe porque creo que saldría lo peor de nosotros, ¿cierto? Seríamos capaces de correr más rápido para... ¿Qué te pasa? Oye, ¿qué te pasa? Pero Jesús no maldijo a los que lo estaban crucificando. Y profundicemos un poco. Jesús estaba en una cruz, había sido torturado, se habían burlado de él, estaba sufriendo. Y en ese sufrimiento no maldijo. ¿Qué dijo Jesús? Lucas 23:34. Y que estas palabras retumben, hermano, en nuestro corazón. Que estas palabras retumben en nuestra mente. Y cada vez que yo quiera usar mis palabras para hablar mal de otro, para hablar mal de alguien que no está presente, acordarme de las palabras del Señor. No fueron muchas palabras, pero nos impactan. Y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Usted me podría decir, no, pero hermano, era Jesús, era el Hijo de Dios. Nosotros no podemos llegar a ese nivel. Y Esteban, diácono, ¿cierto? Varón, dice la Escritura, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué le pasó? Lo estaban apedreando. Lo tenían en un agujero, un hoyo, y le estaban tirando piedra. ¿Y qué dijo él? Me voy a vengar. Estaba buscando piedra y iba a tirárselas de vuelta. No. Dijo, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Y cómo lo recompensó el Señor? Dice el texto que vio el cielo abrirse y vio la gloria del Señor. Y luego de eso expiró. Le pido al Señor que seamos más como Jesús, que seamos más como Esteban, que escogieron bien sus palabras. Sus palabras fueron de edificación, sus palabras fueron de restauración. Imagínese, hermano, le pongo como este ejemplo, bien rebuscado en verdad, pero Esteban dijo, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Y saben quién estaba presente? Pablo, Saulo en ese momento. ¿Y usted creen que después, cuando el Señor lo llamó, cuando el Señor salió a su encuentro, camino a Damasco, él no recordaba esas palabras? ¿No retumbaban en su mente, en su corazón esas palabras? Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Asimismo, le pido al Señor que estas palabras puedan impactar nuestra vida. Que no nos vayamos como, oh, la palabra, sí, la lengua, no. No. Que podamos domar nuestra lengua y podamos usarla para edificar. Y si no lo estamos haciendo, pidámosle al Señor que cambie nuestro corazón, que restaure nuestra vida. Porque un creyente, una persona con esta práctica, solamente es un reflejo de un corazón que no ha sido transformado. Solamente eso, no otra cosa. Por eso, le pedimos al Señor, por supuesto, que nos ayude a controlar, a domar
esta lengua, que le gusta salir a pasear, que le gusta batirse, que le gusta moverse, ¿cierto? Para concluir, la sabiduría en el uso de la lengua no es opcional para el creyente, es evidencia de una vida transformada. ¿Reflejan tus palabras el carácter de Cristo? ¿Eres conocido por edificar o por criticar? ¿Estás permitiendo que el Evangelio transforme tu manera de hablar? Le invito a que se pueda ir con esas preguntas, que podamos meditar, que podamos examinar nuestro corazón a la luz de la Escritura. Amén. Bendito Dios y Padre amado, Señor, le damos gracias por esta palabra. Señor, le pedimos, Señor, que usted, Señor, nos edifique, que usted, Señor, nos restaure, que usted, Señor, pueda impactarnos, Señor, con estas verdades tan grandes, Señor. Señor, hay tanto que decir, hay mucho más que podamos decir, Señor, pero tu palabra es clara, Señor. Tu palabra nos enseña, Señor, tu palabra nos dice lo que debemos hacer, Señor, cómo debemos comportarnos, Señor. Padre, oramos en esta mañana, Señor, y le pedimos que esta palabra, Señor, pueda producir fruto en nuestra vida, Señor. Padre, que usted pueda perdonar, Señor, nuestros pecados, Señor. Que usted pueda perdonar nuestras murmuraciones, Señor. Que usted pueda perdonar, Señor, si en algún momento hemos dividido, hemos ofendido, hemos atacado a alguien con nuestra lengua, Señor. Y que, Padre, usted pueda restaurarnos, Señor. Usted pueda renovarnos, Señor. Usted pueda impactar, Señor, nuestro corazón y pueda hacerlo nuevo, Señor. Nueva criatura, nueva creación, Señor, delante de ti, Padre. Y que en base a una nueva creación, Señor, usted nos pueda edificar y nos pueda fortalecer, Señor, en ese hombre interior. Padre, le damos gracias y todo esto se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.